Voy a presentar el artículo que sigamos trabajando. Acá está. Sara Barrera es, salvo que haya algún voluntario que quiere que le vea su tesis con su protocolo ya acabado. Bueno, no hay nadie. Bien, el título es Educación y Creatividad, ¿no? Entonces, pero hay un requisito. Si eres creativo, tienes imaginación. Yo siempre hablé de las imágenes, la semiótica, ¿no? O sea, todo investigador tiene que ser imaginativo. ¿Por qué? Todo el mundo se preguntó, ¿y por qué hay que ser imaginativo? Por una sencilla razón, que cuando aparece un nuevo paradigma, no hay, no hay imagen del nuevo paradigma, no hay nada, ni siquiera un lenguajear, ¿no? Por eso es cuando se crea un nuevo modelo, dentro de un artículo científico, evidentemente, uno tiene que crear la imagen, el modelo, ¿no? Por ejemplo, cuando se trabajaba, Bell trabajaba, o Crodinger trabajaba, mecánica cuántica no tenía imagen, ¿no? Entonces la primera imagen que se apareció fue evidentemente coger el sistema planetario del Sol y alrededor los planetas, ¿no? Entonces se imaginaron que eso era simétrico en la mecánica cuántica y pusieron eso, ¿no? O sea, el mismo modelo del sistema planetario lo pusieron porque no había imagen. Bueno, pasaron muchos años hasta que se descubrió el microscopio electrónico y por fin captaron que la verdadera imagen cuando vieron el átomo de hidrógeno, ¿no? Y su electrón que le circulaba. Claro, no había mucha diferencia, pero esa era la verdadera realidad, ¿no? Se acercaba bastante y de ahí ya comenzaron a deducir que todas las estructuras evidentemente tienen esa imagen, ¿no? Inclusive el mismo universo tiene la estructura de esa imagen en rotación como si fuera un torbellino, ¿no? Y ese torbellino evidentemente también se ve cuando uno trata de entrelazar estructuras de investigación científica, ¿no? Por lo tanto, la creación de la creatividad es definitivamente en función del spin, ¿no? Que ese spin es, por ejemplo, para que si usted se encuentra un spin, es cuando un cuerpo, supongamos la Tierra, está su eje girando, ¿no? En contra de la manecilla de reloj, ¿no? Entonces el primer spin, evidentemente, son 24 horas. Y luego, porque ha girado en su propio eje. Luego, cuando gira alrededor del Sol, son 365 días, ¿no? Y cuando toda esa estructura gira alrededor del, de la Vía Láctea son con 7.800 años, algo así, ¿no? O sea, cada giro tiene un spin y va de menor a mayor. Entonces, igual, si el planeta, esa imagen va hasta el infinito, igual sucede en la mecánica cuántica, ¿no? Si tocamos un átomo de hidrógeno, o qué sé yo, o cualquier otro átomo que sea rescatable, evidentemente vemos el de uranio, por ejemplo, que es altamente sensible, vemos su centro, y alrededor, evidentemente, están circulando un sinnúmero de electrones, ¿no? Porque es inestable la estructura del uranio, ¿no? Y así. Entonces, siempre cuando uno ha creado un paradigma que es la obligación de una tesis o de un artículo científico, tiene que tener una imagen, ¿no? Si no existe, tiene que crearla mediante metáforas o tratar de darle forma para que sea entendible, porque si no le encuentran la imagen, no encuentran ni siquiera la estructura numérica y menos la descripción literaria, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Que la creatividad implica eso. Es por eso que en muchos sistemas de educación, por ejemplo el finlandés, que es uno de los mejores del mundo, a los niños o jóvenes le enseñan arte, ¿no? O sea, pintura, le enseñan música para que sea estable, no estresado, ¿no? Música parra, mobriana como le llaman, el tipo se estabiliza, comienzan a pintar, ¿por qué? Porque evidentemente la creatividad nace ahí, definitivamente nace ahí, y esa es la forma como están educando en los mejores países.
Sin creatividad no tenemos evidentemente nada. Podemos tener un buen centro de investigación con buenas paredes, buenos laboratorios, pero si no hay esa, esa imagen no tenemos nada. Bueno, Saussure, un escritor muy reconocido, Will Ferdinand Saussure, hablaba de la semiótica, ¿no? Igual, Peirce también habla de la semiótica. La semiótica es los signos, es el lenguaje de los signos, de las imágenes, ¿no? Que cada uno tiene. De tal manera que el ser humano es preso de sus imágenes, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos una imagen, ¿no? Una bandera, un escudo, ¿no? Un himno nacional, son estructuras semióticas, ¿no? Así igual, en ciencia necesitamos tener imaginación porque si descubrimos algo nuevo, tenemos que crear esa imagen, ¿no? Yo le contaba ayer o antes de ayer, creo que cuando Krieger descubrió el doble hélice, no, estaba loco, no sabía cómo era la imagen, hasta que cansado se entró debajo de su escalera de caracol y dijo, ah, esto tiene que ser, ¿no? Esa intuición, ¿no? Sentado, mirando arriba, vio la escalera de caracol de su casa y dijo, así tiene que ser el doble hélice. Y evidentemente, así fue. Pasaron los años hasta que se descubrió que era así. Entonces, ¿qué es eso? Esa imagen no solamente es una cuestión que se da por accidente, no, es una estructura intuitiva, sale, brota, ¿no? Brota, como le dice Nico Humphrey, le dice el momento denso, ¿no? O Daniel Dennett le dice sencillamente intuición, ¿no? Peirce le dice el guessing, ¿no? El adivinar, que es algo ya más extremo cuando se desarrolla la estructura de imagen. O sea, sin creatividad no funciona, pero la base fundamental de la creatividad son las imágenes, ¿no? Entonces, se enseña a los niños a interpretar imágenes, ¿no? Y es más, el ser humano es un, un, un ser preso de sus imágenes, ¿no? Siempre tiene imaginaciones por todos lados, ¿no? Sobre todo, se ha descubierto que cuando uno no duerme y hace maquinaciones porque no puede dormir, crea un sinnúmero de imágenes del cerebro humano que son conjuntamente, armoniosamente las estructuras sinápticas y simultáneas, ¿no? Bueno, pero hay una pregunta que se da, ¿no? ¿Y qué pasa si encuentro gente que no tiene creatividad, ¿no? Si no hay una lógica de la creatividad, evidentemente, este, es una lógica que de algún modo hay que enseñarla y desarrollarla, ¿no? Pero es mejor recurrir al, al ser humano que automáticamente ha salido ya creativo, ¿no? Genéticamente, podría decir, ¿no? Porque esos son los que realmente nos sirven para tratar lo que es creatividad. Por lo tanto, la educación, por ejemplo, cuando se da en proyectos Brainstorm, que viene acá está, trata de capturar a todos los niños de todo el mundo que tengan cualidades para ser creativos, ¿no? Para hacer imágenes, o sea, para entender la cinética como una capacidad de desarrollo, ¿no? Entonces, evidentemente, no se puede forzar. No creo que haya una asignatura para la creatividad o la originalidad. Al cambio, sí se puede estimular, ¿no? Se puede estimular, pero en otras palabras, es mejor ir a la fuente, ¿no? Genética, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué capacidades requiere la creatividad? Evidentemente, primero la capacidad imaginativa, ¿no? O sea, la capacidad al ser humano de imaginar o imitar a otros mediante imágenes, ¿no? Por ejemplo, les cuento una historia pequeñísima cuando los japoneses trataban de sobresalir después de la Segunda Guerra Mundial y se dio un tratado muy importante entre Estados Unidos y Japón. Entonces los japoneses, ¿qué hacían? Se iban a las plantas de la Ford y la Chevrolet y sencillamente, como no les permitían llevar ni una hoja de papel ni sacar, sencillamente cada uno desarmaba el motor y cada uno se grababa una pieza del motor, ¿no? Supongo que había 300 piezas, había 300 japoneses y cada uno iba estudiando la pieza y se la iba grabando,
Y cuando llegaba a casa la dibujaba, luego contrastaba, al final todos se a Japón, la unieron y crearon evidentemente el primer carro que es el Toyota, ¿no? O sea, claro que ya no fue con 8 cilindros, sino fue con 4, ¿no? Y luego la Chevrolet creó la Nissan, ¿no? Y de la misma manera, o sea, utilizaron la simiótica, perdón, sí, la simiosis, eh, imaginándose, y de esa manera fueron construyendo y ensayando un nuevo motor que ya ustedes saben en qué quedó, ¿no? Un desarrollo sorprendente que superó a la Ford y superó a la Chevrolet, de tal manera que forzaron a esas compañías a hacer un carro de 4 cilindros, ¿no? Eso fue, esa es la capacidad, ¿no? La capacidad de imitar, porque de pequeños, nosotros por genética, ¿no? Por ejemplo, nuestro ancestro, el chimpancé, imita, ese es simiosis, imita, o sea, la imagen. Los pequeños también humanos imitan a otros, ¿no? Entonces lo que hay que buscar, si imitan eso, evidentemente hay que entender, darle imágenes que valgan la pena, no imágenes que sean evidentemente destructivas, ¿no? Por ejemplo, acá hay una estructura muy buena eh, que dice a la letra, ¿no? En la creatividad influyen variables cognitivas, ambientales y de personalidad. Evidentemente la personalidad viene de casa, ¿no? Entonces ahí tenemos un pie de página de Hayek, ¿no? De Natural Philosophy History Creative de Cambridge University Press, ¿no? ¿Qué dice él en su página 36? Evidentemente él dice que las variables cognitivas, ambientales y de personalidad son los que crean al genio. O sea, cuanto más imágenes tiene el niño, por eso siempre digo, al niño hay que contarle cuentos con revistas o ahora en la computadora que haya dibujos, ¿no? Primero de Pato Donald, Mickey, después ya otras cosas, poco a poco, de tal manera que acostumbran el cerebro a tener capacidad imaginativa, porque es la base fundamental de la creatividad, ¿no? Sobre todo, como dice Palma, elaborar un proyecto llamado signos, ¿no? O sea, que a través del juego de cartas pueden asentarse algunos conocimientos del tema. O sea, también las cartas evidentemente son imágenes. Por ejemplo, alguien habla de Renacimiento italiano que rompió el esquema porque se encontró la profundidad en 3 dimensiones. Antes de eso no existía las 3 dimensiones en los cuadros. Eso eran imágenes. Sumamente, había evolucionado el ser humano y tuvo la capacidad de la profundidad, ¿no? En vez de XZ, perdón, de XY, tenía XZY, la profundidad en los cuadros. Entonces, cuando se estudia el Renacimiento italiano, fue una señal que el cerebro humano había crecido. Definitivamente, ya estábamos en 3 dimensiones. Antes de eso, vivíamos en 3 dimensiones, pero no captábamos la tridimensionalidad, la profundidad, en otras palabras, ¿no? Y ahora ya todo el mundo capta la profundidad, sabe lo que es largo, ancho, de altura, ¿no? Y ahora estamos con el siguiente tema, que cómo incorporamos a esas 3 dimensiones, la cuarta dimensión, que evidentemente es el tiempo, ¿no? Bueno, ya hay ideas que dicen que el tiempo es otra modalidad de espacio, entonces, sencillamente, de las 3 dimensiones, hacer correr eso a la velocidad de la luz, significa que estamos ya captando la cuarta variable, que es el tiempo, ¿no? Es interesante, ¿no? Pero tiene que haber imágenes, porque no se pueden reproducir en laboratorio cosas que el ser humano establece eso. Además, hay que entender algo, ¿no? Que si la aducción es una estructura que nos lleva a la hipótesis explicativa, o sea, a explicar una pregunta dentro del proceso de desarrollo, entonces la capacidad de unificar conceptos y explicaciones razonables es evidentemente lo que viene a ser la imagen, ¿no? O sea, la imaginación es fundamental, así, para la creación de centros de investigación. Si uno de los investigadores no tiene capacidad de imaginarse cosas, evidentemente es una pérdida de tiempo, porque a la hora que descubre algo, no sabe cómo explicarlo. Y la mejor manera de explicarlo es con imágenes, ¿no? Y metáforas. Ok. Ese es muy interesante en la creación de centros de investigación. Y acá otra capacidad. La primera fuera capacidad de imaginación. La otra es capacidad de aducir, ¿no? Como dice Per, es el guessing, o sea, adivinar, dice adivinar, ¿no? Tengo que adivinar, tengo que
que tener una corazonada, ¿no? Que haga realmente, que me ayude a poder escribir sobre mi nuevo descubrimiento y lo logre plasmar en el papel de tal manera que me entienda la gran mayoría de gente, porque si escribo algo y no me entiende nadie, entonces evidentemente queda reducido a un grupo muy pequeño que le llaman evidentemente comunidad científica, pero eso no vale la pena. Lo que vale la pena es que todo el mundo entienda, ¿no? Hasta el tipo que jamás ha estudiado, ¿no? Y la mejor manera de que entienda es esa, ¿no? No se olviden que la aducción es un sistema blando, es intangible, ¿no? Son ideas, evidentemente están en el mundo de las ideas platónicas, ¿no? Y las asociaciones que se dan en función de la aducción, evidentemente son metáforas o imágenes, ¿no? Que crean la capacidad de crear algo nuevo. Y ya yo he visto en internet, ayer vi que ya inclusive estaban probando en lenguajes literatura, habían creado una estructura de aducción literaria, ¿no? ¿Y qué constaba la aducción literaria? De ampliar lo que uno escribe mediante la imagen, ¿no? O sea, si yo escribo un párrafo y el que lo lee no tiene una imagen de lo que ha leído, entonces la escritura no sirve, no es aductiva, ¿no? Es interesante, ¿no? Si queremos hablar, por decir, de un buen escritor, tenemos a Borges, ¿no? Es aductivo definitivamente, porque crea imágenes, ¿no? Cuando escribe la Aleph, muy interesante. También acá el peruano Vargas Llosa, que escribe todos los libros, son costumbristas, el que lee ya se imagina, para bien o para mal, cómo es evidentemente lo que él está tratando de escribir, ¿no? Sin que haya ni una imagen en el libro, ¿no? Sino la lectura permite esa estructura aductiva, ¿no? Y va dirigiendo evidentemente la lectura. Creo que por eso fue que le dieron el 9, porque sus obras son evidentemente, cuando uno lee, se imagina cosas, ¿no? ¿No? Ese es otro detalle que uno no debe dejar de descuidar. La otra es la capacidad de atención, ¿no? ¿Qué es la atención? La atención sencillamente es orientar la mente a un punto. Y si puedes orientarlo a múltiples puntos, evidentemente eres un tipo aductivo, ¿no? Es como decir, como cuando ensayaban en algunos ingresos a universidades, en universidades norteamericanas, dice, ¿quieres ingresar? Sí, resuélveme 20 tableros de ajedrez en tu mente y gana los 20 oponentes y evidentemente ingresas, ¿no? Ya, esa es la capacidad de atención, ¿no? La capacidad de atención que evidentemente pocos seres humanos lo tienen, pero ellos con ese tipo de ensayo crean algo muy importante, que están haciendo gestión del talento e incorporando a su universidad gente que vale la pena. Definitivamente, ¿no? Porque el ajedrez es una forma de explicar que tú puedes vencer múltiples batallas simultáneamente. Eso es, ¿no? Tener la mente simultáneamente. O sea, ser omnipresente y omnipotente, ¿no? Y eso no se da en el sistema duro, es imposible eso, ¿no? En cambio, en el blando sí, ¿no? Y por propia experiencia, lo que dice Per es que cuanto más se encuentra un perfecto equilibrio de la atención, dice, ¿no? Un perfecto equilibrio de la atención focalizada en cosas que permiten dar a entender la clave del descubrimiento científico, ¿no? Entonces, esa experiencia es muy interesante, ¿no? Bueno, un poco fenoménico, pero cuando se trabaja el modelo sistema viable que viene a reemplazar al, al organigrama natural que existe en las organizaciones, entonces existe estructuras simultáneas, ¿no? Todas son ecomórficas y nos permiten ver de un solo punto, ver diferentes situaciones, ¿no? Ya, y eso lo que evidentemente es el, el espíritu de lo que están haciendo y ya están lográndolo en la mecánica cuántica con respecto a la computación cuántica, tener diferentes escenarios y resolverlos todos al mismo tiempo, ¿no? No como ahora que solamente tenemos un escenario, ¿no? Y hay que tener, y esa capacidad evidentemente nos va a ayudar a evolucionar más. Por lo tanto, la atención es muy interesante. Si es multifoco,
excelente, pues, ¿no? Bueno, dicho sea de paso, hay mucha gente, sobre todo de la generación actual, que le llaman los ninis que están más desenfocados que no saben dónde están parados, ¿no? Imagínense, es algo que hay que entender. Y acá algo que ya yo lo había mencionado, la capacidad de detectar los problemas, o sea, en otras palabras, detectar las anomalías, como yo lo había llamado al inicio de estas clases, ¿no? Esa detección de anomalías evidente es muy importante en la creatividad porque ya saben que cuanto más anomalías capture, menos crisis va a haber, porque anulando anomalías o detectando los problemas, anulo la vertiente que podía convertirse en crisis, ¿no? Y eso hace que evidentemente un centro de investigación sea el mejor, ¿no? O sea, esa capacidad de obtener de detectar problemas, no la tiene casi nadie. Atención a eso. A veces, uno puede captar una anomalía, dos anomalías, pero hay gente que capta cinco, seis, siete, ocho anomalías y luego se bifurcan, ¿no? Entonces, pero una vez que entienden los problemas de causalidad, solucionan, detectan la anomalía, la anulan y evitan que el problema se dé. El espíritu, evidentemente, de la detección de problemas o anomalías es solucionarlo, ¿no? Ya les he dicho que cuando van creciendo las anomalías, es evidente que cuando se saturan las anomalías en diferentes sectores se convierten en crisis, ¿no? Pero si tú evitas que esa anomalía crezca, evita que crezca, lo haces evidentemente anulando, con seguridad que anulas la crisis. Por eso en todas las tesis, ¿no? En todos los papers existe, si no es algo implícito, está escrito, ¿no? En las tesis está escrito como problemática, dice, ¿no? Son anomalías, ¿no? Bueno, a ustedes les he enseñado a poner tres o cuatro, ¿no? Siempre he dicho que lo más correcto es tres, ¿no? Entonces, en los papers también tratan de solucionar la anomalía. Y solucionando la anomalía, evidentemente que van a captar estructuras que van a permitirnos tener mayor capacidad de entendimiento. Y esa capacidad de entendimiento definitivamente es la que es la forma de detectar anomalías que son subyacentes a la creación de crisis, ¿no? Entonces son capacidades, ¿no? Que evidentemente tienen que desarrollar. En otras palabras, las condiciones para entrar a un centro de investigación científica son estas, prácticamente las están diseñando, ¿no? Tener capacidad imaginativa, ¿no? Para eso hay pruebas semióticas, hay poco problema. Capacidad de deducir, ¿no? Es la parte intuitiva, la capacidad de atención, o sea, ser sistémico, multifoco, ¿no? 20 tableros de ajedrez al mismo tiempo. Esas son cualidades que todas las universidades serias, todas las estructuras de investigaciones requieren cuando te toman la entrevista o que al final es un conversatorio, ¿no? Que no es una cuestión tensa como te voy a entrevistar para ganar su puesto, sino te llevan a un café y con alguien muy importante comienzas relajado, comienzas a conversar, ¿no? A conversar de diferentes cosas y el tipo, la tipa te va analizando si tienes una capacidad de atención, si tienes capacidad de aducir, si tienes imaginación, ¿no? Es así cuando evidentemente van captando, reclutando gente para crear su centro de investigación científica, ¿no? Evidentemente tiene que ser aductivo, tiene que tener imaginación y evidentemente tienen que aprender a resolver los problemas. Y eso es lo que nos permite establecer la creatividad, ¿no? ¿Qué otra cosa más? Otra capacidad. Por eso que con Per trabajaba un pragmático William James, en el cual se basaron los políticos norteamericanos y lograron éxito. También para la educación norteamericana trabajaban Elliot Puma y a John Dewey, ¿no? John Dewey, evidentemente, es el padre de la educación norteamericana, que es pragmática y ayuda a entender este tipo de capacidades. Habían ya tejido un tema, ¿no? ¿No? O sea, leer a John Dewey es evidentemente excelente, el tipo es un fuera de serie, ¿no? Acá hay un artículo, a ver, déjame ver cuál es el pie de página. De paso, esta es la forma de hacer los marcos teóricos, ¿no?
No, el trabajo inicial o temprano de John Dewey, ¿no? Es 31, dice, la solución de los problemas sociales, afirma Dewey, requieren no solo que digamos a las personas qué hacer, sino que liberemos su energía de modo que sean capaces de actuar por sí mismos. O sea, la iniciativa, ¿no? No decir, oye, te estoy vigilando, ¿no? No, te damos un trabajo y tú tratas de expandirte, ¿no? Por ejemplo, yo siempre decía, si el tipo siente que lo observas, va a cambiar su comportamiento. Tienes que dejarlo libre, no presionarlo, ¿no? Si lo presionas, ¿no? Si entras en sus más íntimos secretos, le destruyes la creatividad, ¿no? Y ese es el detalle que uno tiene que darse cuenta, ¿no? Bueno, acá está 30, ya lo ubiqué ya. Dice, digo, en un proceso de vida y no una preparación para la vida futura, dice, ¿no? Eso es evidentemente la educación, es un proceso de vida y no una preparación para la vida futura. O sea, no me preparo para el futuro, sino todo el tiempo me estoy autoeducando, ¿no? Es un proceso de vida, ¿no? Porque eso evidentemente abriga las capacidades de imaginación, abriga las capacidades aductivas y abriga las capacidades de detectar problemas, ¿no? Por ahí está. Es un diseño excelente con respecto a la construcción del centro de investigación. Prácticamente acá estoy diciendo cuáles son los requisitos, si notan acá estoy diciendo cuáles son los requisitos, ajá, para ser científico. Ahí está. Eso es. O para entrar a un centro de investigación, tener capacidad imaginativa, ser aductivo y tener la capacidad de atención y de captar problemas, ¿no? O sea, evidentemente te están diciendo que tengas un cerebro sistémico, ¿no? Ya. Bueno, ese es con respecto a las capacidades. O sea, es el diseño de la gestión del talento para investigadores científicos y tecnológicos. Más a científicos, ¿sabes? Porque el científico necesita evidentemente un grado de abstracción tan fuerte, tan fuerte que evidentemente sobrepasa las barreras normales que uno hace, ¿no? Y eso pasa con muchos investigadores. ¿Ya? Pero son evidentemente capacidades, ¿no? Que hay que hacer claros, poca gente lo tiene, ¿no? Pero evidentemente para selección de personas que van a trabajar desde la secretaria, ¿no? Desde el barrendero dentro de un centro de investigación tienen que tener evidentemente esas capacidades. ¿Por qué? Porque dime con quién andas y de quién eres. Si yo contamino el centro de investigación con cualquier secretaria o cualquier persona de limpieza, malogro todo. Tengo que buscar igualmente gente adultiva, imaginativa, que preste atención y sobre todo que aprenda a detectar problemas. La detección del problema es la base del éxito. ¿Por qué? Porque no todos captan anomalías, no todo el mundo capta la estructura, ¿no? ¿No? Evidentemente, la mejor manera de entender cómo captar anomalías primero es estudiar en física qué es entropía, ¿no? ¿No? Una vez que uno ha captado lo que es entropía, recién puede orientarse a la solución de problemas y de atención y la forma aductiva. Bueno, esas son capacidades muy importantes para el diseño de un centro de investigación, que deben estar definitivamente son irrebatibles. De igual manera, atención, en el proyecto Marte, para seleccionar personas que van a viajar a Marte desde 2021 a 2030, ya se están preparando ya, hay muchos inscritos, igual, las mismas capacidades imaginativas, ¿no? El guessing de aducción, ¿no? La multiatención, la sistémica y la capacidad de detectar anomalías son los requisitos que se ponen en cuadros para detectar quién tiene las capacidades para poder viajar, porque yo sé que hay compañías privadas con gobiernos muy poderosos que ya están preparando ese tipo de gente con esas capacidades y algunas otras, ¿no? Para poder tener la capacidad, el requisito previo para poder viajar, ¿no? Ya se determinó que va a ser en estos de 2021 a 2030. En cualquier momento las cosas salen, pero el proyecto está bastante avanzado. Bueno, capacidades, definitivamente capacidades, ¿no? Ya. Y las actitudes, o sea, tu comportamiento, ¿cuál es? Evidentemente, es una difusión entrelazada. ¿Qué cosa es? La mente abierta. La mente abierta, evidentemente, es muy importante, o sea, tener la mentalidad flexible, no ser terco, ¿no? No confundir
puede decir, la terquedad con la persistencia. Dicen que ambas están en ambas caras de la moneda, ¿no? O sea, el terco es persistente, pero a lo negativo. Es mejor ser persistente anulando la terquedad, ¿no? Y eso, cuando anulas la terquedad, evidentemente tienes la mente abierta a diferentes ideas, ¿no? Ideas por muy fenoménicas o ridículas que puedan existir, el investigador siempre tiene que tener la mente abierta, ¿no? Porque se ha descubierto que el conocimiento humano tiene diferentes matices. De repente alguien está hablando cosas que no son, y entonces uno dice, ese tipo no funciona, ¿no? No, sencillamente tienes que ser como una esponja y captar todo el conocimiento, tanto de gente inteligente como no inteligente. Absorberlo, absorberlo de una manera, ¿cómo les explico? De una manera consistente y continua, y entonces esa absorción viene a ser nada más que la absorción del conocimiento, y ustedes saben que una vez que el conocimiento se clasifica, el tipo es sabio. Evidentemente que es sabio. Aquel que tiene la cantidad más fuerte de conocimiento, en principio tiene más conciencia de sí, sabe dónde está ubicado. Y cuando ya sabe dónde está ubicado, se vuelve un sabio. Así no quiera, ¿no? Por eso la actitud de tener mente abierta es evidente, escalar toda la información sin importar de dónde venga, ¿no? ¿No? Mente abierta, dice, no, yo no puedo recibir una idea de una mujer. Por favor, la inteligencia no tiene sexo. No, que ese tipo es homosexual, no, tampoco, ni la fobia. Inteligencia no tiene sexo, sencillamente hay que tener la mente. A mí no me interesan sus problemas sexuales, me interesa ni de género, me interesan sus ideas, ¿no? Porque evidentemente sobre eso voy a captar mayor conocimiento, y la selección de ese conocimiento me va a permitir ser sabio, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Dentro de la estructura cognitiva de cómo es el ser humano, evidentemente ya sabemos en qué momento se convierte en sabio después de las 10.000 horas de haber practicado una disciplina, ¿no? Se vuelve experto, y si ha practicado multidisciplinas, evidentemente es sabio, ¿no? Eso es lo importante como esa actitud. O sea, es una exigencia tener mente abierta. Si ven el tipo, que es un tipo terco y no perfila, no permite que sus estructuras sean modificadas, evidentemente no sirve para la investigación científica, ¿no? Porque en vez de crear estructura, pierde, por la sencilla razón que todas las hipótesis son creativas, ¿no? Y otras manifestaciones, evidentemente, ese cultivo de la curiosidad, ¿no? Un tipo curioso, no en verla, curioso no en ver la vida ajena, sino curioso por la naturaleza, ¿no? Cuando se hace un recuento estadístico de cómo han comenzado los genios, sencillamente han comenzado teniendo una curiosidad extraña y desconocida hacia la naturaleza, ¿no? Sin prejuicios, sencillamente tratando de entender mejor la estructura, ¿no? Y acá viene algo que nos falta mucho a los peruanos: tolerancia. Dice que el tipo más inteligente es aquel que tolera al intolerante, porque mucho intolerante hay en nuestro país, ¿no? El genio es tolerante del intolerante. La pregunta, ¿por qué tiene que ser tolerante? Porque existe entropía. Entonces a la gente que está alrededor no le pidas, no le pidas mucho. ¿Por qué no le pidas mucho? Porque está lleno de entropía, solo que no se da cuenta, ¿no? Entonces uno tiene que aprender a adaptarse y a tolerar esa falta de tino de mucha gente, ¿no? Porque si no toleras, entras en rabia y malogras toda tu genialidad, ¿no? La tolerancia del intolerante es algo muy importante, ¿no? Que debe ser parte de la mente abierta, ¿no? Y eso es una práctica, ¿no? El tipo tolerante es el tipo tranquilo, sosegado, imperturbable, ¿no? Educado, se puede decir que ante la adversidad, ante un terremoto, él se mantiene evidentemente impenetrable, imperturbable, ¿no? ¿No? Ese es el tipo de tolerancia, ¿no? No confundir tolerancia con paciencia, ¿no? La tolerancia es, esta gente es terrible, ya, hay que tener correa, así, correa como se llaman acá en Perú, correa, ¿no? Porque al final ese problema va a ir pasando, ¿no? Sobre todo
correr en todo, ¿no? En tu hogar, con tus hijos, con tu compañero, que es tolerante tiene una actitud de investigador, definitivamente de investigador. Yo a veces digo, ¿cuál es lo más importante? Yo creo que la tolerancia porque es la más difícil de entender, ¿no? Había una frase muy interesante de un científico, decía, eres tolerante, no le des flores de comer a los chanchos, decía, no merecen. No, bueno, yo no estoy de acuerdo con él porque hay gente que es ignorante, hay gente que nunca va a la universidad, pero sí es inteligente y puede darnos muy buenas ideas para entender lo que viene a ser la investigación científica, ¿no? ¿Ok? Bueno, es otra actitud. Y acá lo que falta en este país, ¿no? Dar valor a la experiencia, ¿no? Acá dicen, viejo, la tumba, ¿no? Eh, los jóvenes, y en esta pandemia se ha visto, ¿no? Que a los viejos los han tirado a la basura, a todos a nivel mundial, ¿eh? O sea, no solamente es una actitud de ese país, sino de diferentes países, cuando realmente no se dan cuenta que esa acumulación de conocimiento que le llamamos experiencia, y evidentemente lo tienen gente que ya tiene su edad, es lo que se necesita pues para poder desarrollarse en el mundo, ¿no? Por ejemplo, la Bell Corporation, PepsiCo, que hace, reúne a los gerentes de más edad, los que se van a jubilar, y le ponen los gerentes jovencitos, ¿no? Y los mezclan ahí, ¿no? Y hace un ejercicio de 1 año, 2 años, y al final el otro se va con sus honores, ¿no? Jubilado. Pero ¿qué ha pasado en ese año? La experiencia del tipo de tercera edad, y antes de irse le transmite a todos los delfines que están al lado, ¿no? O sea, del tiburón al delfín, algo así le dicen, ¿no? Ahí están los delfines alrededor del tiburón, el tiburón ya se va, está dejando toda la información que él ha conseguido en años, que puede estar escrita en libros, pero no es lo mismo la experiencia, ¿no? La naturalidad de la experiencia, ¿no? Y eso hacen en las compañías más grandes y está resultando, definitivamente está resultando, ¿no? Porque basta entender que han pasado 30, 40, 50 años, y yo no creo que ese tipo, si evidentemente es un escritor o un científico, no tenga algo que dejar, siempre se guardan algo, y evidentemente ese algo es la experiencia que es evidentemente irrefutable, ¿no? Como algo doméstico les puede decir, ustedes han visto un restaurante muy bueno, ¿no? Excelente, y en el sitio de gente. Se murió el cocinero y el negocio se cayó. Ya, esa experiencia la han tenido en centro de investigación. ¿Por qué? Entonces mantienen al tipo que tiene experiencia, lo rodean de aprendices alrededor, ya entonces fallece, ya no hay problema, entonces la empresa sigue, ¿no? Pero si lo despiden sin captarle lo mejor de su experiencia, evidentemente pierde. Entonces, en esta parte de la experiencia ya hay test, ya hay procedimientos de captar experiencias de la gente, ¿no? Y evidentemente el que se acerca más al, al viejo investigador, al viejo científico, logra obtenerle la mayor cantidad de información, porque al final el tipo dice, ¿para qué me voy a guardar si me voy a morir? Entonces comienza a entregar, ¿no? Información, y eso ha sucedido en muchos lugares, ¿no? Y esas facultades intelectuales son las que deben cultivarse para no desaprovechar la experiencia, ¿no? A eso se refiere más que nada, y que es algo muy importante dentro de la experiencia imaginativa, ¿no? Y que influye en la actividad. Otra actitud muy relevante, la flexibilidad y la facilidad de reconocer el error. Ahí está. Por ejemplo, uno dice, no, yo soy un doctor, no cometo errores, ¿no? Magister dice. No, no es eso, pues, ¿no? O sea, la capacidad de decir, cometí un error es muy buena. Por ejemplo, cuando el año pasado ha sido que una mujer había hecho un paper muy bueno de química y ya era nominada pues al Nobel, y cuando ella descubrió que había cometido un error, ¿no? Inmediatamente informó al Nobel, ¿no? A decir, eso está mal, he cometido un error, por favor, y la sacaron pues del Nobel, ¿no? Pues ella estaba candidateando al premio Nobel, ¿no? Pero luego
eso todo el mundo lo reconoce porque ella misma se dio cuenta que había cometido un error en sus cálculos. ¿Ya? ¿Y qué ha pasado? Ahora ya se sabe que lo ha corregido y nuevamente entra como postulante pues, al Nobel, ¿no? O sea, la flexibilidad y la facilidad de reconocer es muy rara. El ser humano, sobre todo en países en desarrollo, es bien difícil, ¿eh? Bien difícil porque que reconozcan sus errores. Se pone en una terquedad única y no quiere reconocer errores. Cuando reconocer errores es el peldaño, no, ante una conjetura, una refutación, es reconocer el error, es el peldaño para avanzar científicamente, ¿no? Para descubrir la verdad, eso es lo más importante. Ya, también es una conducta una actitud que debe cambiar en muchos países, ¿no? Eso se da en todos sitios. Bueno, ¿qué más acá? Bueno, acá hay algo importante de Ferreiros, el 34. Acá tenemos. Los seres humanos reconozcan e incorporen críticamente los cambios que producen el mundo en continuo movimiento. ¿Qué cosa dice Ferreiro, no? Dice, proceso educativo y proceso de construcción de hábitos. O sea, cuando uno se va educando, está construyendo un hábito. ¿No? Fijación de la creencia, el pensamiento aductivo, ¿no? El tema es semiótica, lógica y conocimiento, ¿no? De Charles Sanders Peirce y es de México. Interesante Ferreiros cuando plantea eso, ¿no? O sea, el proceso educativo. ¿Cuál es el objetivo del proceso educativo? Dice, ¿no? Crear un proceso de construcción de hábitos. O sea, estudia para crear un hábito. Excelente la deducción de Ferreiro, ¿no? Evidentemente, ¿no? Todo proceso educativo crea un hábito. Y si ese hábito es bueno, entonces ese profesional definitivamente es exitoso. Así, definitivamente es exitoso. Por lo cual, cuando alguien me pregunta, ¿hasta cuándo vas a estudiar? No, siempre, toda mi vida. Muriendo, ¿no? Porque al final ya yo tengo la convicción que lo único que me llevo de este planeta va a ser mis ideas. Mi cuerpo se va a malograr, se va a podrir, ¿eh? Pero las ideas no. Las ideas permanecen como el intangible, ¿no? Y evidentemente es uno de los objetivos más grandes del ser humano, ser replicante, ¿no? Otra estructura de actitud es esta, que a mí siempre me ha gustado, ¿no? La independencia de juicio y originalidad. Eso, ser original. O sea, ya sabemos que todas las personas son diferentes, pero cada uno tiene su forma de explicar su idea, ¿no? Y a eso se llama originalidad. ¿Ya? Entonces la originalidad es lo que siempre buscan los centros de investigación científica, ¿no? Y cada vez que encuentran un tipo que es original, o como le dicen ellos, natural, para explicar una idea, no lo sueltan, ¿eh? A veces decían, oye, este señor tiene 75, 80 años. No lo suelta. Hoy tiene 90, no lo suelta. ¿Por qué? Porque el tipo es original, es natural. Le expresa sus ideas de una forma no preconcebida, sino brotan, ¿no? Brotan con un manantial, con una firmeza, una luminosidad tan grande que evidentemente hoy en día es mejor porque antes no grababan. Hoy ya te filman, te graban y bueno, y los estudiosos en hermenéutica comienzan a seleccionar esas grandes ideas y lo van convirtiendo en artículos científicos y lo van repartiendo al resto de gente para que absorba esa experiencia de un tipo original, porque pocos tipos son originales. Pocos tipos tienen esa originalidad. La originalidad, evidentemente, es, bajo mi punto de vista, es genética, ¿no? Bueno, y algo que le sobra a los peruanos, perseverancia ante los obstáculos y confianza, ¿no? A veces que la terquedad indoamericana se ha convertido en persistencia, ¿no? La persistencia del peruano no la tiene nadie, señores. Igual la persistencia del boliviano, no sé por qué esos dos países, tres países, ¿no? Bolivia, Perú y Ecuador, parte de Ecuador, son perseverantes, así. Dale que te dale. No son tercos, sino son persistentes, ¿no? Es algo que mucha gente quisiera tener, ¿no? Algunos dicen, ¿qué prefieres ser inteligente o prefiero ser perseverante, ¿no? O sea, nunca bajar la guardia. ¿Por qué? Porque la perseverancia es fuerte, por la sencilla razón de que es resiliente.
persevera, falla, sigue, persevera, falla, porque el resiliente es el origen de la creatividad humana. ¿Eh? Esa curva va elevándose porque no le interesa los fracasos, sino es resiliente, ¿no? Que es la parte cognitiva del ser humano que ahora que entramos a esta época, esta era acuariana, todos deben ser resilientes. El que no es resiliente, les aseguro que va a fracasar. Ahí, dale que te dale, dale que te dale, dale que te... gota a gota hasta romper la piedra que está abajo. O sea, definitivamente esa persistencia es muy interesante. Debemos cambiar, como dije anteriormente, ¿no? Cuando se trata de perseverancia, persistencia, tenemos en una cara de la moneda la terquedad y en la otra cara, evidentemente, la persistencia. Pero si la giramos, logramos una mezcla muy importante y a eso se le llama perseverancia, ¿no? Vencer los obstáculos. Y cada vez que vence el obstáculo del perseverante se vuelve mucho más seguro de sí mismo, ¿no? ¿No? Y toma sus errores como una enseñanza, no como algo depresivo, ¿no? O sea, capacidades, actitudes, y acá viene el otro, el entorno, ¿no? El entorno que viene a ser, cuando yo dije genotipo y fenotipo, ¿no? El genotipo es lo que hemos heredado de toda nuestra generación de abuelos, tatarabuelos, que se va 1000 años antes, ¿no? Ese genotipo, que es un sistema hablando, le hemos adquirido de alguna u otra manera, ¿no? De repente tus hermanos menos o más, no sé, pero has adquirido eso, lo tienes ahí. ¿Y a cuándo se desarrolla ese genotipo? Cuando tienes un fenotipo, un entorno, un escenario. Si el escenario es bueno, evidentemente ese gen va a crecer. Pero si el escenario es un lugar sin agua, sin luz, que no hay comida, entonces ese gen se va a caer. Pero si el escenario, evidentemente, es un lugar donde tienes un hogar estable, hay dinero, no dinero por ser usurero, sino dinero para mantener, qué sé yo, la alimentación, ¿no? La inversión y ser un hogar feliz, evidentemente le está dando un buen entorno. Entonces, el entorno tiene el primer origen de los investigadores, que hacer sentir seguro a los niños. Cuando un niño se siente seguro, está viendo a papá, mamá y todo está tranquilo, bueno, ese con una peleita chiquitita, ¿no? Pero eso no interesa, ¿no? Entonces, evidentemente, cuanto más seguro el niño, más inteligente, porque no le has roto su molde original. Entonces se siente seguro, está su papá, su mamá, y ya, su cama, sus juegos, su bicicleta. Entonces va creciendo en un entorno creativo, en un entorno evidentemente seguro, ¿no? Y eso hace, atención, eso hace que ese niño sea el mejor del aula. Eso ya se probó, ¿no? La otra estructura, que no es ser muy expansivos con el crecimiento de los niños, ¿no? Hay que darles libertades, ¿no? ¿Por qué? Porque la genialidad del niño tiene un genio escondido, ¿no? Tiene un duende escondido. Ellos juegan, y el juego, como decía la científica María Montessori, ¿no? La primera mujer que se atrevió a decir que la educación era así, era italiana, muy inteligente esa mujer, dio su teoría de libertad de los niños creativos mediante juegos, aprender mediante juegos, ¿no? Esa es María Montessori, muy excelente la señora esa, ¿no? Muy buena. Entonces, si tienes niños seguros y le das libertad a los niños para que jueguen, o sea, ¿qué significa juego? Tienes tu casa, tiene que haber un cuarto repleto de juguetes, no los juguetes que tú quieres, sino que ellos vayan escogiendo y lo llenen, se expanden en la sala, por todo lado, y luego poco a poco van generando su cuarto de juguetes, van creciendo y van desechando los juguetes, qué sé yo, pero ya tienen esa libertad. Y entonces ese niño aprendió a jugar. ¿Y qué es aprender a jugar? La tiró el juego. O sea, comenzó, ese juego se conforma en trabajo. Entonces, así como ellos jugaban con tanta libertad, cuando trabajan van a trabajar igual, no van a ir a trabajar aburridos, que el trabajo lo dio el Dios como castigo. No, sencillamente les gusta y se desarrollan. ¿Por qué? En eso consta la libertad que darle con los juguetes a los niños, ¿no? Y poco a poco ir creciendo, ¿no? Un juguetito, un peluche, después un carrito, una muñeca, y poco a poco, hasta que evidentemente ya vas introduciendo la lectura y lo haces autopoético. ¿Qué es autopoético? Autopoético es autodidacta, la cualidad más importante de un investigador científico. Es la más importante, la autopoiesis.
descubierto por nuestro colega chileno Varela, ¿no? Lo descubrió por accidente, ¿no? Porque la célula era autopoyética, se autorreplicaba, se automantenía, se autoaseguraba, o sea, como dice, yo mismo soy, ¿no? Ya, ese conductivo tiene seguridad. Y el autopoyético es autodidacta, y ese autodidacta ya es el científico, ¿ya? Está asegurada su vida, ¿no? Fíjate, puede tener 5 o 6 años, pero ya está asegurada porque le has dado seguridad y libertad, cosas muy importantes en el entorno, ¿no? En el escenario extendido, ¿no? Y otro, que es la otra estructura de entorno, desarrollar la motivación, que es implícita en los muchachos, ¿no? ¿No? O sea, que sean automotivantes. O sea, crean algo y se motivan. ¿Por qué se motivan? Porque ustedes tienen experiencia. Llega un momento que la gente se aburre. Y la pregunta es, ¿qué es el aburrimiento? El aburrimiento es la saturación de la novedad. O sea, ya no hay novedad. Entonces, este es lo mismo se aburre. Entonces, por eso el ser humano tiene que estar buscando siempre cosas nuevas, con un índice alto. Entonces, el tipo ya se vuelve motivado. Entonces, el que se automotiva no va a parar, ¿eh? Dale que te dale, dale que te dale, investigando, investigando, otra vez, resiliente, dale, dale. Entonces se vuelve un tipo, una máquina de ideas, un sabio, definitivamente un sabio, ¿no? Entonces, la motivación implícita que está dentro de los niños, evidentemente es muy importante, ¿no? Cuando nos entregamos a la creatividad, sentimos que estamos viviendo más plenamente. Claro, no te aburres, porque la creatividad tiene tantos matices, no te aburres, ¿no? Y vivimos más plenamente, estamos felices. ¿Por qué? Porque estamos trabajando, ¿no? Pero en cambio, si eres un nini, ni estudias ni trabajas, estás aburrido toda tu vida, pero toda tu vida estás aburrido, o sea, fumando tu hierba y te vuelves a aburrir porque no le da sentido a tu vida, ¿no? Evidentemente, la estructura de motivación es muy importante. Uno tiene que automotivarse, ¿no? Entonces, la autoempatía es más importante que la empatía misma. La empatía misma es ver cómo es mi prójimo y sentir lo que él siente. No, no, uno tiene que tener autoempatía, que es la nueva forma cognitiva que desarrolla el científico, ¿no? Se observa a sí mismo, ¿no? Y viene a ser cibernética segundo orden, ¿no? Acá, por ejemplo, hay una muy importante, que ya todo el mundo lo practica, atención focalizada a los alumnos, ¿no? O sea, no a todos los muchachos los trato igual, sino los focalizo, ¿no? Entonces, lo voy focalizando y cada uno tiene sus capacidades, tiene sus ideas, entonces le doy educación personalizada, ¿eh? El resultado de la educación personalizada como entorno, evidentemente hace que yo detecte en la gestión de talento quiénes son talentosos y quiénes no, y los voy clasificando de acuerdo a la lógica inductiva, de acuerdo a la lógica deductiva y de acuerdo a la lógica aductiva. Y enseñarles evidentemente a ese grupo la analogía y la metáfora para explicar las vivencias que son paradigmas nuevos, ¿no? Nuevos, ¿no? Pero hay que entender que los estudiantes no son tabula rasa, no salen con el cerebro vacío, sino tienen su propia capacidad y vivenciales genéticamente, lo traen genéticamente, ¿no? Eso es, ¿no? Otra estructura es la educación ética. Ya, pues tienes que tener valores, no ser un mentiroso, como ver un científico mentiroso, olvídate, eso no lo tolera nadie en el mundo, ¿no? La estética, ¿no? La simetría, que es esta en este caso, que ser simétrico en tu moral no se refiere a la estética de tu belleza individual, y de buenos sentimientos, ¿no? Que eso se come en casa, ¿no? Si tu casa ha sido un lugar seguro donde ha habido juegos y libertades, no ha habido peleas, evidentemente que vas a tener una educación ética, estética y sentimental muy, muy arraigada. Tan arraigada que va a permitir, evidentemente, ganar experiencia, que es lo que quieren todos, ¿no? Bueno, en el camino se va a encontrar muchas cosas, pero evidentemente van a identificar algo muy importante, la inteligencia de cada participante, orientándolos a la autopoiesis. Eso nos va a permitir, bajo todo el punto de vista, como uno de los objetivos principales de todo lo que estamos hablando de capacidades, de costumbres, de actitudes, ¿no? Que son la base fundamental de la creación de centros de investigación. Atención, ¿eh?
Ahí está la base fundamental de la creación del centro de investigación. Entonces, estas actitudes, estas identificación de inteligencia, ¿no? Este talentoso en el razonamiento inductivo, este talentoso en el deductivo, este talentoso en el aductivo, ¿no? Yo puedo decir, este bueno en letras, este bueno en matemáticas, este bueno en arte, este bueno en estructuras de deporte, este es bueno. Cada uno tiene su inteligencia, ¿no? Que la gobierna, evidentemente, la parte deductiva representada por el cuerpo calloso del cerebro humano la regula, ¿no? Existe sincronía, ¿no? Entonces, escoger el talento es muy importante dentro de esa actitud, porque eso, por ahí es donde se desarrollan los mejores conceptos, ¿no? De, definitivamente, ¿no? Bueno, ya llegamos a la conclusión de esta estructura muy interesante. Y la primera conclusión, con respecto a la creatividad, tener imaginación. La segunda conclusión, tener actitudes claras para ser un buen investigador. Otra conclusión, tener un entorno y la motivación suficiente para entender, para automotivarse y continuar, no aburrirse, dale que te dale, dale que te dale, ¿no? Pero tiene que haber un buen entorno, una buena universidad que te permita, evidentemente, ¿no? Lograr eso. Claro, si no lo tienes en las aulas, al menos te vas a reunir en ese centro de investigación donde vas a encontrar la calma, la tranquilidad, ¿no? Donde todo el mundo está. No es una biblioteca, es un centro donde estás constantemente investigando, ¿no? Antiguamente se descubrió que en Estados Unidos y en Inglaterra esos primeros centros de investigación eran los garajes, fíjense. Los garajes abandonados de las grandes casonas, ahí se formaban los primeros escenarios de los centros de investigación científica y ahí se dieron los mayores descubrimientos, ¿no? eh, Ford, el Silicon Valley es puro garaje, garaje donde evidentemente un escenario donde los muchachos comienzan a dibujar su futuro, ¿no? Y la mejor manera de dibujar su futuro es buscando imágenes semióticas que le permitan establecer la primera característica de la cuántica, persistir en tus sueños para lograr evidentemente tu resultado que se hace en realidad, ¿no? Eso es muy importante. Hablando de eso, ¿no? No hay mucha diferencia entre la fe cristiana de la Biblia con la primera característica de la mecánica cuántica. La fe cristiana decía, Dios mío, ayúdame, 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 ¿no? O sea, tus sueños constantemente replicabas que te ayude, ¿no? Y resultaba para los creyentes, ¿no? Hoy en día la cuántica descubrió que cuanto más tu longitud de onda es persistente, ¿no? Logras, evidentemente, convertir la onda en partícula. Esa es la primera característica de la cuántica. O sea, no hay diferencia entre fe y la primera característica de la cuántica, la dualidad de partículas, son iguales, solo con semántica diferente, ¿no? Es lo mismo, fíjense, o sea, lo que me lleva a mí a entender que la Biblia es un libro para científicos. Definitivamente lo que necesitas es estudiar hermenéutica para descifrar esos textos extraños, ¿no? Que están dados en parábolas o ideas que pertenecen evidentemente a otro siglo, ¿no? Bueno, pero definitivamente vamos concretando con claridad cómo es ese modelo educativo, ¿no? Y con ese modelo educativo se logra evidentemente algo muy importante. Estas ideas que acabo de expresar son de múltiples científicos, pero muchas ideas son de John Dewey, el, el pragmático educador norteamericano que creó la educación norteamericana excelente, ¿no? Si hay algo que uno tiene que hablar de Estados Unidos, no es su desarrollo económico, sino sus universidades que practican la investigación científica siguiendo el método de Dewey, ¿no? ¿Por qué? Dewey dice, ¿no? Estas características, estas condiciones, estas actitudes, esta motivación, ¿no? Averiguar de qué hogar ha salido este niño, ¿no? Y tratar de, evidentemente, de llevarlo a estructuras mejores. Y ese es el esquema de, del, de la construcción de centro de investigación, ¿no? Finalmente, acá hay algo muy importante. Ser más creativos nos ayudará a ser más plenamente humanos, a mejorar nuestra calidad de vida,
a resolver conflictos. Claro, el resiliente resuelve conflictos a cada rato, porque el resiliente no le interesa, no se deprime, ¿no? Mejora su calidad de vida, acercarnos a nuestro objetivo o fin, enfrentando a un mundo con esperanza. Dices, este mundo es desgraciado. No, dale para adelante, pelea, lucha. Eso me hace acordar que hoy día veía un video de un actor muy conocido en Hollywood, Anthony Hopkins, ya está viejito, ¿no? Entonces, su mensaje era cortito, 5 segundos creo, 5 minutos habrá sido lo que habló Hawking, ¿no? De la experiencia. Él fue protagonista del Zorro, protagonista de Hamlet, protagonista de El silencio de los inocentes, o sea, un autor muy sesudo, ¿no? Y bueno, ella viejito agarra y dice, recomendación a los jóvenes, dice, luchen, luchen, luchen. Y así, podría hablar una eternidad y esa es la palabra, ¿no? Porque la vida en el planeta Tierra no es sencilla, tienes que pelear, luchar para lograr tu objetivo. Finalmente, la creatividad puede ayudarse a hacernos más felices. No, yo digo más práctico, la creatividad nos va a hacer más felices, definitivamente, porque el creativo es un tipo resiliente, que no le interesan los fracasos, tira para adelante y no se pierde, ¿no? Siempre con buenos sentimientos, siempre con la tolerancia correspondiente, ¿no? En otras palabras, lo que he querido decir en este artículo, que es muy bueno, y voy a relevarlo nuevamente porque siempre dicen, no, las mujeres no sirven, dicen, ¿no? Se escucha en muchos sitios, dice, es un escrito sobre PERS, de razón creativa y educación, y quien lo escribe es Sara Varena, es una señora, ¿no? Es mujer, ¿no? No puede decir, no, la mujer no sirve, no, o sea, la inteligencia no tiene sexo. Ya es de la Universidad de Navarra, de España. Como ven, este artículo es muy bueno, ¿no? Escribe para Utopía y Praxis Latinoamericana, ¿no? Es de 2008, muy buena estructura atractiva, ¿no? Evidentemente de conocimiento e inteligencia, ¿no? Bueno, la Universidad de Navarra se caracteriza por capturar talentos de esa categoría. Bueno, este es lo que tenemos en pantalla y veremos si hay preguntas al respecto o alguien en el chat ha escrito algo o levanta la mano, pero es muy importante que ustedes me hagan preguntas porque es un tema, hemos tratado algo muy importante, señores. ¿Cómo construir un centro de investigación? Si no tenemos un centro de investigación, estamos muertos. Tenemos que hacer, evidentemente, un centro de investigación como el lugar, porque ese es el lugar donde esos genios que están perdidos por la calle, en ese lugar que hay que diseñarlo. Como dije antes, ¿cómo comenzaron a hacer investigación? Con un garaje, señores. Ahí sí se hicieron los mejores descubrimientos, ¿no? ¿No? Eso es lo más importante. Un lugar donde reúna a ese tipo de personas que quieren, evidentemente, investigar, ¿no? Acá tenemos una pregunta de Edgar Domínguez. Dice, buenas noches, doctor Armando Sarte. Mi pregunta es, ¿qué tipo de motivación considera usted la más efectiva, positiva y negativa? Y la más efectiva, efectiva siempre para mí ha sido en busca de la felicidad. Eso, porque para eso hemos nacido. Y la pregunta, ¿y cómo encontramos la felicidad? La felicidad no es una cosa que la vamos a encontrar y toda la vida vamos a tener, una vez que la hemos encontrado vamos a tener siempre. No, eso no va a suceder. Vamos a tener algunos momentos fugaces de felicidad, ¿no? De logros. Evidentemente es suficiente, no más, ¿no? Eternamente felices nunca vamos a ser porque ya les he dicho que estamos gobernados por la entropía universal. Siempre va a haber fallas. El diseño de nuestro planeta no nos permite ser felices plenamente. En algunos momentos somos felices, pero lo que más, a mí más se acerca en forma efectiva, ¿cómo debo lograr eso? Lo acabo de escribir. Teniendo buenas actitudes, buenas características, evidentemente extraídos de un hogar donde ha habido armonía, y donde tenemos sincronía del cerebro y nos lleva evidentemente a algo muy importante. Si somos creativos, con seguridad le digo que no vamos a aburrirnos, porque el creativo cada vez tiene algo nuevo y esa creatividad es la más efectiva, es la más positiva.
¿Y cuál es la base negativa? Los ninis, pues, los que no estudian ni trabajan, no se esfuerzan. ¿Por qué los ninis? Porque este mundo, como hay entropía, y la mejor manera de hacer entropía es trabajando o estudiando. Entonces, cuando tú trabajas y cuando tú estudias, evidentemente estás atacando la entropía universal, ¿no? Y logrando, evidentemente, algo. ¿Ya? Esa es la razón por la cual uno siempre debe estudiar o trabajar o ambas cosas, ¿ya? Y lograr, evidentemente, eso. Cuando uno es creativo, es feliz. Y cuando uno no es creativo, evidentemente, no lo es. Esa es mi respuesta, Edgar Domínguez. ¿Me puedes hacer la réplica para continuar nuevamente? No sé, ¿alguna pregunta más por ahí? Armando, Sí, adelante. buenas noches. Buenas ¿Qué noches. hacemos para que la sociedad no vaya mutilando la creatividad? Repite la pregunta porque hay un poco de ruido. Ya. A ver. ¿Qué hacemos para que la sociedad no vaya mutilando la creatividad? Te repito, ¿qué hacemos para que la sociedad no vaya mutilando la creatividad? Ah, ya. Mire, ya lo dije ya. ¿Dónde comienza la creatividad? En casa. Definitivamente en casa, en los primeros 5 años de la vida del niño, tiene que haber tranquilidad. Tiene que haber, atención, en lo que decía María Montessori, una sala de juegos enterita, que es un lugar donde ellos se expanden y destrozan, manipulan sus muñecos, y esa sala de juegos nunca se le va a borrar de la mente cuando crezcan. Y esa sala de juegos se va a convertir en un centro de investigación. Eso ya se probó ya en diferentes partes del mundo, sobre todo lo que están haciendo lo que están haciendo en Finlandia, como una estructura de creatividad, es esa, ¿no? Que simulan talleres. En este caso, en la casa, la tranquilidad, la armonía familiar, ¿no? Que significa que debe haber paz, tranquilidad, porque viene a ser, evidentemente, el fenotipo, ¿no? O sea, un genotipo definitivamente necesita un lugar donde desarrollar sus actitudes. Entonces, primero al niño tiene que darle seguridad, ¿ya? No lo que pasa, pues, en muchas partes del mundo, ¿no? Que paran discutiendo, peleando, ¿no? Entonces los niños, en vez de ser seguros, son inseguros, ¿no? Cuando ven a las parejas, evidentemente en equilibrio, entonces los niños captan seguridad. O sea, ¿dónde comienza la creatividad? Manteniendo ese molde original, no romperlo, ¿no? Pues si lo rompes, quedas un delincuente a largo plazo. Que a largo plazo, en 15 años ya es delincuente, ¿no? Ya, es uno. O sea, la armonía familiar. Eso es lo más importante, ¿no? La armonía familiar en los primeros 5 años de su vida. Y luego, en casa, tener un escenario. O sea, me refiero a un fenotipo, un lugar donde se acumule de juguetes. Y ellos comienzan a elegir juguetes, a jugar con ellos, a ordenarlos, y entonces están formando su nuevo futuro. Con teoría del juego, ese teoría del juego se convierte en la teoría de la realidad del futuro, y son eficientes, ¿no? O sea, ¿por qué son eficientes? Porque cuando van a trabajar es como si fueran a jugar, están más motivados, ¿no? No que aquel que no ha tenido juegos, cuando va a trabajar se siente aburrido, ¿no? Estoy trabajando por plata, no se siente realizados, ¿no? Pero si tenemos el laboratorio del cuarto de juguetes que va evolucionando y cambiando con los años, evidentemente son lo mejor. ¿Y qué pasa cuando son grandes? Cuando son grandes se recuerdan ese lugar de juguetes. Vivieron felices, tenían comida, tenían todo, ¿no? Entonces, en su trabajo se van a mostrar como creativos. Entonces, los gerentes ven a un tipo creativo y no lo sueltan. No lo sueltan porque es el tipo que va a hacer crear nuevos productos y evidentemente va a generar nuevas estructuras y el tipo, y como hay seguridad, el tipo es impenetrable, imperturbable, tranquilo, relajado, tolerante, ¿no? Las características que he descrito en el paper, ¿no? Al hacer la recensión. Esa es la base fundamental de la creatividad. Pero si hay violencia, como estamos viendo, sobre todo en la pospandemia, creo que es peor que la pandemia, la violencia abriga inseguridad. La violencia no permite que el ser humano crezca. Sobre todo, eso ya no es cuestión psicológica,
ni de ciencia cognitiva, sino es de neurociencia, ¿no? Estudiamos el cerebro y los electrocardiogramas arrojan cuando un niño vive en armonía en su casa sin peleas, ese cerebro está relajado, tranquilo, ¿eh? Porque está seguro, pues, no le falta nada, duerme tranquilo, vive feliz, ¿no? Tiene buen escenario. Eso es, no se olviden que el escenario modifica el gen. Entonces, esa seguridad, basta creer los primeros 5 años de su vida y el resto, él va a ser seguro toda su vida. No va a estar dudando, hoy me aceptarán, ingresaré, oye, que tengo miedo de hacer este artículo. No, no, nunca va a tener miedo, va a ser un tipo muy equilibrado, ¿no? Y va a repetir como decía la María Montessori, lo que hace en la educación del juego, evidentemente lo haga, considere su trabajo como un juego y sea creativo. Esa es una estructura muy interesante, ¿no? Yo siempre hablo de María Montessori porque para mí fue una mujer genio. A pesar que del siglo pasado tuvo que pelear con el machismo italiano, etcétera, etcétera, porque el italiano también es latino, pero al final se impuso porque ella venía de un lugar muy tranquilo y era muy segura de sí mismo y definitivamente no solamente segura de sí mismo, sino que lograba impregnar su seguridad al resto, ¿no? Y lanzó las mejores teorías y hoy en día esas teorías de la teoría del juego para Montessori están en los mejores centros de investigación del mundo, en los mejores países del mundo están. Yo he visitado esos lugares donde se ve pues, cómo es la educación, ¿no? Ahí no vamos a tener un colegio tipo fiscal mal hecho, no mal pintado con profesores que están pensando sonceras, sino evidentemente algo bien hecho, bien invertido, con profesores bien preparados, ¿no? Y sobre todo el amor al arte, no porque estudie pintura o baile, sino porque vaya creando esa parte de la creatividad que es la imaginación, ¿no? Entonces, ¿cuál es el principio número uno? Volviendo a tu pregunta, no romper el molde original. ¿Cuál es el molde original? Su seguridad en casa, que se va a proyectar evidentemente cuando él se case. Porque si es inseguro y hay violencia en su casa, cuando se case va a ser infeliz esa persona. Y cuando vaya a trabajar, va a ser un tipo que va a estar fastidiando en la universidad, nunca va a descansar porque ha tenido una niñez evidentemente atroz, ¿no? Y lo proyecta, toda su vida lo proyecta, lleva ese gusano maléfico y lo proyecta, fastidia, ese tipo de gente que existe en las universidades, en algunas compañías, ¿no? Y destruye, porque ese tipo no ha tenido un hogar seguro. Ahí nace la creatividad. O sea, hay mucho trabajo por hacer. Yo siempre he dicho, ¿quiénes deben ir a la enseñanza de jardines de la primera línea de enseñanza? Los más inteligentes del Perú, los más doctos, eso deben enseñar los primeros 5 años de su vida. No, no personas que hacen un esfuerzo sobrehumano, pero tienen que tener mucho conocimiento porque esta es la etapa de formación, ¿no? Es una esponja que absorbe el 100% de todo. Ya pasados los 5 años ya comienza a absorber solamente el 80%, llega a los 9 años, absorbe el 70% del conocimiento, llega a los 15 ya no absorbe más ya. Ahí quedó, ahí quedó. Hay que aprovechar esos 5 años, ¿no? Es el diseño genético que nos han hecho. Quien nos haya hecho, dijo, dijo bien claro, los primeros 5 años son tu futuro. Y entonces el hogar es el lugar donde evidentemente debe haber, generarse ese futuro, ¿no? Eso es más o menos lo que tendría que decir, salvo que haya alguna opinión más o otra pregunta respecto al tema. Por lo tanto, la creatividad debe ser un don o se aprende. Mira, dos posiciones, ambas son reales, es ecléctica la creatividad. Nace con los genes de familias muy exitosas, definitivamente, ¿no? Las familias son exitosas porque mantienen la paz y tranquilidad en el hogar, ¿no? Y ya pues ese gen nace bien hechecito y tiene la suerte de tener un buen escenario. Definitivamente un buen escenario, un buen fenotipo y complementa su creatividad e inteligencia y logra lo mejor del mundo. Ya. Pero ¿qué sucede si hay un gen medio atrasado generacionalmente por las familias que evidentemente no por ignorancia o por descuido,
no practican ese tipo de enseñanza, ¿no? Entonces, uno con un gen bajo puede entrar en la sociedad y de repente tiene suerte y tiene un escenario bueno, ¿no? Un buen escenario, como ha sucedido. Yo he visto ese escenario, por ejemplo, cuando hubo, yo recuerdo mucho cuando se dio Ranraíca, que aplastó todo un pueblo y quedaron un montón de niños que estaban en la escuela, en el circo, en la escuela, en Huaraz, quedaron vivos. Ellos fueron adoptados por diferentes familias europeas. O sea, de genética no estaba muy buena, pero el terremoto, ¿no? Siempre digo, después del caos viene el orden, no hay mal que por bien no venga. Esos niños fueron adoptados por personas muy inteligentes y se los llevaron. O sea, ese gen que era bajo tuvo un entorno excelente y creció, se hizo más inteligente, creció, ¿no? ¿Por qué? Porque si se hubiesen quedado ahí con sus padres originales, serían lo que sus padres son hasta la fecha, ¿no? No se han desarrollado, pero ellos salieron por suerte y al menos en los lugares que he visto que esos niños ya crecieron, pues, ¿no? Miren cuántos años han pasado, son los mejores, son sumamente inteligentes, ¿no? Y he notado que ni peruanos son porque ya se han nacionalizado en el lugar que han ido, ¿no? Pero si por alguna razón se han enterado que son peruanos, no quieren ni venir porque por mejoría hasta mi casa dejaría. Pero, ¿qué trato de decir? En resumen, que uno puede nacer con un buen gen y un entorno pésimo, te caes. O puedes nacer con un gen más o menos y tienes buen entorno, subes. Y hay. Y la tercera posición, tienes un buen gen, un buen entorno, ya pues no hay nada que hacer. Va a ser un tipo muy importante dentro de su desarrollo cognitivo, ¿no? Que va a ejecutar las mejores tareas de creatividad. Pero la creatividad, evidentemente hay que cuidarlo mucho en los primeros 5 años de tu vida, evitando la violencia. Definitivamente la violencia, ¿no? Y los gritos, esas cosas, hay que evitarlas. Por ahí es el asunto de la creatividad, ¿no? Entonces, evidentemente existen dos formas, ¿no? Fenotipo y genotipo. Y el equilibrio de eso es muy importante, ¿no? Es obvio que el fenotipo de Latinoamérica no es muy bueno. No es muy bueno el escenario. Hay que ser reales, ¿no? Por eso, si fuera bueno, no habría migraciones. Las migraciones son de hemisferio de norte a sur, no de norte de hemisferio sur a norte, no al revés. ¿Por qué? Porque el escenario no es muy bueno, entonces la gente busca mejoría, ¿no? Ese es el manejo que se da dentro de la estructura del desarrollo científico. Por ahí va la cosa, ¿no? Un equilibrio entre genotipo y fenotipo. Eso es. Y podría preguntar, ahí se podría decir que la creatividad se podría medir. ¿Perdón? ¿Repite? La creatividad se podría medir. Claro que sí, ¿no? Hay muchos estudios que se han hecho con respecto a eso y están en el artículo que les he presentado, ¿no? O sea, ¿cómo mido si el tipo es creativo? Por sus actitudes, ¿no? Si el tipo tiene una mente flexible, es creativo. Si un tipo es tolerante, es creativo. Si un tipo evidentemente es perseverante, es creativo. O sea, ahí están las mediciones, ¿no? Y si uno establece ese cuadro de mediciones que son como 10 actitudes que he visto ahí, entre características y actitudes, entonces a eso le damos un puntaje de 0 a 5 y comenzamos a hacer encuestas y lo pasamos en el SPS y nos va a arrojar evidentemente cuáles son las características más saltantes de la creatividad. Se pueden medir, por supuesto. Algunos decían que eran inefables, que no se pueden medir. No, sí se pueden medir, porque uno calcula y dice, ¿no? Como habla cuando te hacen una encuesta, usted dice, los bancos dicen, ¿no? Dice, a ver, señor, de 0 a 10, ¿cómo le atendieron en la ventanilla? Entonces uno dice, ya, 0, dice, fue mala gracia, o dice 10, fue muy atenta la chica, algo así, ¿no? Entonces, de 0 a 10, se pregunta, ¿el tipo en las tareas que usted encomiendo es perseverante? Sí, 8, 10, ¿no? ¿Ustedes lo ven que es tolerante ante problemas que sí? Claro, lo hemos visto que sí es tolerante. Le pongo 8, entonces ya estoy midiendo. Y para hacer, hago un estudio de medias y de promedios y obtengo evidentemente la evidencia de que sí se puede medir. Hay estándares para medir, así como se mide inefablemente la inteligencia humana mediante el coeficiente de inteligencia, se logra obtener eso, definitivamente se logra obtener eso,
¿no? En pocas palabras, el que más se adapta, atención, el que tiene más capacidad de adaptación al nuevo fenotipo, al nuevo entorno, es un buen genotipo. Aquel que no se adapta se convierte en un delincuente, un violador, un asesino, ¿no? Los desadaptados son esos, pero el que se adapta al entorno va encajando poco a poco y se adapta y obtiene un éxito, ¿no? Por eso la supervivencia del más apto, por selección natural. La ley darwiniana sigue porque es precisa, ¿no? ¿No? Como uno va adaptándose. El que no se adapta es el que perdió, definitivamente, ¿no? Entonces, el que tiene mayores actitudes, mayores características de investigador, definitivamente ese es el que va a ser el mejor. Por lo tanto, se puede medir, ¿no? ¿No? Definitivamente se puede medir. Y es algo que queda dentro del desarrollo, porque hoy en día más que nada para diferentes proyectos que son a nivel global y ya no son locales, y sobre todo para selección de talentos, para hacer proyectos globales, tienen una escala de medición muy interesante. Yo he tenido esa escala de medición, mi hermano, yo me acuerdo perfectamente, inclusive criticaba que estas preguntas estaban mal hechas, se había que modificarlas aductivamente, ¿no? Pero evidentemente resultaron bien porque a la hora de contrastar con los hechos habíamos seleccionado muy buena gente, ¿no? Para diferentes proyectos globales y se seleccionó perfectamente con los puntajes, ¿no? Y no hubo dudas porque a la hora que se puso el ensayo dentro del manejo, resultó, ¿no? Resultó. Y una de las variantes más inteligentes para seleccionar personales es por la tercera cultura, ¿no? ¿Quiénes son de primera cultura? ¿Quiénes son de segunda cultura? ¿Quiénes son de tercera cultura, no? Entonces se iban clasificando. Lo de primera cultura iban evidentemente a actividades motoras, ¿no? Producción, ¿no? Herramientas, mantenimiento, carpintería, zapatería, y lo que son evidentemente de segunda cultura iban a gerencias, ¿no? Gerentes, superintendentes, pensadores, ¿no? Asesores. Y los que eran evidentemente de tercera cultura eran sencillamente aquellos que están detrás del sillón, ¿no? Que eran sumamente inteligentes, que observaban el panorama holísticamente y sistémicamente y permitían a la gerencia darle sugerencias, consejeros, ¿no? Haz esto, no haz esto, haz esto, ¿no? Entonces ya se clasificó la estructura, ¿no? Como también se necesitan muchos de cuarta cultura, porque hoy en día somos ciudades que nunca duermen, ¿no? Las ciudades más desarrolladas son aquellas que nunca duermen y se necesita talentos para trabajar de noche, que son específicamente los mortecinos, que son, abrigan lo que viene a ser la cuarta cultura, ¿no? Y así, o sea, de mediciones, por supuesto que sí se pueden medir. Y es necesario, porque si voy a comenzar a trabajar un centro de investigación pequeño, no crean que es una semejante cosa, ¿no? Algo pequeño y con las características que he dado, evidentemente voy a tener muy gratas sorpresas por la gente que me puede ayudar a lograr eso, ¿no? En todos los países se ha hecho lo mismo y se ha invitado y la clave es hazme un paper. ¿Pero sobre qué? No sé, tú comienzas a ambular todo este año agarrando ideas y ya presentas uno y así van presentando. Pero es obligatorio que al final te tengas un trabajo desarrollado, entonces van chequeando a través del año, ¿no? Y evidentemente salen los mejores artículos científicos que se convierten en tecnología. Por eso esos centros son, no son autofinanciados, son financiados por el gobierno. Por ejemplo, ¿ustedes saben la cantidad de financiamiento que tiene Harvard? ¿O la MIT? ¿O California? Es sorprendente, es un montón de dinero. ¿Y quiénes son los que financian? Las empresas, pues, porque ellos al financiar tienen un cupo que si descubren algo tienen evidentemente parte de esa ganancia, ¿no? Por ahí es el manejo sistémico de las investigaciones. En pocas palabras, la pregunta, ¿es negocio tener un centro de investigación que produce con gente inteligente? Por supuesto que sí, es muy bueno, porque primeramente va a levantar la imagen de la universidad o de esa empresa. Eso, sin lugar a dudas, pues solamente el talento levanta la imagen. Y cuando levanta la imagen se va volviendo, evidentemente, va levantando su marketing
institucional, marketing personal, y va haciendo que crezca realmente el conocimiento en forma acelerada, ¿no? En pocas palabras, que estoy diciendo yo que si una empresa quiere crecer, si una universidad tiene que crecer, evidentemente tiene que poner un centro de investigación donde se capten los mejores talentos que existen, que hay en todo sitio, y evidentemente se logren los mejores artículos científicos que den tecnología, que genere dinero. Ese es el resumen final de lo que viene a ser, evidentemente, una estructura de investigación. Armando, por lo tanto, la aducción sería una fuente de la creatividad. La aducción. Sí, de hecho que el proceso aductivo ya se descubrió. Fíjate, y mira, yo he hecho clases, no sé de qué, hace que 2 meses que estoy dando clases, pero antes de que acabe el año, hicieron electrocardiogramas en muchos cerebros y encontraron que cuando el cuerpo calloso de ambos hemisferios está en equilibrio, es un solo color, armonioso. Recién, ahorita, estoy hablando de ahora mismo, ¿no? Entonces, armonioso. Y cuando están desactivados, o sea, solamente se usa una parte del hemisferio, están asincronía, son asincrónicos, no arrancan para nada. Ahora se está investigando si la sincronía es una noción de progreso. Evidentemente que sí, intuitivamente sí. Y la otra no, está desordenada, pues definitivamente está desordenada. Por ejemplo, se han hecho muchos en muchos electrocardiogramas del estudio que han hecho a nivel mundial, pocos han obtenido el equilibrio, y otra vez regresamos y yo decía, no, toquen los primeros 5 años de su vida, tales padres, tales hermanos, había armonía. Sorprendente, había armonía, ¿no? Parece el amor, la emoción esa de seguridad, hace que el cerebro sea sincrónico. Y los cerebros sincrónicos son los más exitosos del planeta, definitivamente. Entonces, esa sincronía nos permite determinar eso. De tal manera que yo puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que la violencia genera asincronía y el amor, la comprensión, genera sincronía en el cerebro. O sea, evidentemente, los niños de hogares armoniosos son exitosos, y los niños de lugares no armoniosos, evidentemente no son exitosos, entran en el plano de la delincuencia. Jóvenes, ¿no? Porque ahí es donde comienza a brotar las características. Si a los primeros 5 años todo bien, a los 10, 11 no pasa nada, pero cuando llegas a la pubertad, a los 15 años, ahí nace. O eres un buen tipo o eres un delincuente, porque has tenido una mala base, ¿no? Que no hubo la seguridad completa. Entonces, el inseguro hace eso. ¿Por qué inseguro? Porque se siente inseguro ante el futuro, ¿no? Entonces tiene que ir a robar o hacer lo que sea la gana, y siempre cae mal, porque al menos en este universo no, universo no se trata de cuestión social. El universo donde vivimos no permite, atención, que se burlen las leyes de la moral. Esa es mi conclusión. No permite, ¿no? Si haces algo malo, te va a ir mal. Punto. Se acabó el asunto. Y si haces algo bueno, te va a ir bien. Eso no es una cuestión social. Eso no lo rige la sociedad. Eso lo rige la naturaleza en el universo que vivimos. Eso es la estructura. Mi recomendación, evidentemente, ¿quieren tener ustedes gente creativa? Comiencen por los primeros 5 años de la vida del niño. Denle una vida armoniosa, un buen fenotipo, un buen escenario, y la cosa cambia. ¿Ok? ¿Más preguntas? Bien, llegamos al final. Muchas gracias. Buenas noches. Nos estaremos viendo mañana a las 9. Buenas noches, doctor. Nos vemos, Armando. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Buenas noches.